Les invito por favor que tomen su asiento. Dios es bueno. Nuestro pastor les envía un saludo a todos. Hoy no pudo llegar, pero le agradezco a nuestro pastor y al Señor que me han dado el privilegio, amén, de poder traer un mensaje de parte del Señor. Un martes estábamos en un monte de oración y yo estaba ya sentado y empezamos a orar. Y el Señor habló a mi espíritu y me dijo: yo soy aquel que cambio la maldición en bendición. Y yo soy aquel que uso las cosas que quizás parecen malas para hacerlas en bendición. Yo soy aquel que hago nuevas todas las cosas. Y de eso vamos a hablar en unos minutos. Le ruego al Señor que pueda ser preciso, conciso, cortito pero macizo. Amén. Vamos a abrir la palabra en Deuteronomio 23, capítulo 5. Vamos a la versión Dios habla hoy. Por favor, Nico. Vamos a poner lo que va a ser la base de este mensaje. Amén. Deuteronomio 23, versículo 5. Dios habla hoy. Dice la palabra: pero el Señor su Dios no escuchó a Balaam. El Señor nuestro Dios no escuchó a Balaam, sino que convirtió su maldición en una bendición para ustedes, porque, amados, Dios los ama. Y el enemigo últimamente, yo podía sentir cómo está queriendo maldecir a su pueblo, está queriendo maldecir a la Iglesia Refugio de Paz, pero poderoso es el brazo de Jehová que cambia lo que es maldición en bendición. Vamos a Apocalipsis 21:5. LBLA, por favor. Dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo le ruego al Señor que me permita, con su gracia, poder escribir en el corazón de todos ustedes lo que nos quiere decir el Señor. Porque dice la palabra que el Señor le ha dado a sus siervos, les ha confiado que escriban en el corazón de su pueblo. Y yo le ruego al Señor que así como Él escribió en mi corazón esta palabra, que pueda ser escrita en sus corazones. Y vemos que el enemigo se ha encargado de implantar maldición desde el principio. Y vemos que lo que pasa en el principio de una vida es muy importante para toda su vida. Y nuestro pastor nos ha comentado y nos ha dicho una verdad tremenda, que el enemigo de chiquito implanta maldición en nosotros. Y cuando venimos a Cristo se rompe toda maldición. Y la primera maldición fue en el principio. Vemos el libro de Génesis, cómo comenzó todo. Y acá en esta historia aparecen Adán, Eva y la serpiente. Eran tres. Y la serpiente engañó a Eva, todos lo sabemos. Y a través de ese engaño vino maldición para toda la tierra. Y el mensaje yo le titulé 2 o 3. Y me gustaría hablar de esto, porque así como el enemigo en el principio se encargó de traer maldición a través de 2 o 3, así en el final el Señor va a usar gente. Y no van a ir solos, van a ir de a 2 o 3. Y vemos que en Génesis fue implantada la maldición en la tierra. Y es impresionante cómo el enemigo ya desde el comienzo se encargó. Y hay una historia sobre un personaje llamado Lamec que me impresionó. Vamos a Génesis 4, versículo 23 y 24. Vamos a leerlo. Desde el principio el enemigo se encargó de traer maldición. Y vemos que acá pasó algo impresionante. Y dijo Lamec venía de una descendencia que estaba maldecida. Dijo Lamec a sus mujeres. Tenía 2 mujeres él. Vemos Lamec y sus 2 mujeres. A través de 3
también la maldición ingresó a la tierra. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila. Yo creo que ya con una es todo un tema, gente, tener dos mujeres. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Se pronunció una voz. Y me gustaría que nos queden estos ítems, que nos queden claras. La maldición desde el principio, la voz que suelta maldición. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida a un joven, por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. ¿Qué dejó desde el principio con Adán y Eva? El pecado de mentirle al Señor, el pecado de perder lo precioso que el Señor les había dado. Nosotros vemos a Adán y Eva, y ellos eran seres lumínicos, ellos estaban llenos de la luz del Señor. ¿Y cómo nos damos cuenta que ellos pecaron? Porque cuando ellos fallaron, ¿qué es lo primero que hicieron? Se escondieron del Señor. Y eso es lo que hace el enemigo. Nos hace fallar, nos implanta maldición y nos hace que nos escondamos. Y acá fue implantada sobre la tierra la venganza, la ira. Y yo creo que el Señor nos está cambiando, ¿no? Pero cada ser humano, dentro de él tiene esto. Si 7 veces será vengado Caín, yo lo vengaré 7 veces más a él. O si él me hace algo a mí, yo se lo voy a hacer peor. Y delante de la presencia del Señor, que dentro de nosotros eso debe morir, debe cambiar. Pero está, porque la maldición ha sido sobre toda la tierra y sobre todas las generaciones. Pero vino uno que rompe toda maldición, amén, y que es el que nos va a hacer libres, y es Jesús. Y Jesús, vamos a Mateo 18, 22, se encargó de romper esta maldición y transformarla en bendición. Y ante toda venganza, ante toda contienda, ante toda maldición, toda bronca entre los humanos, el Señor se encargó de romperla. Dice, vamos al 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, porque tengo que romper la maldición que hizo Lamec en el principio. Y eso es lo que hace nuestro Señor amado, más después de compartir la Santa Cena. El Señor se encarga de las maldiciones que han estado sobre nosotros, que quizás nosotros no las hemos plantado, pero las hemos recibido, porque hay iniquidad. La iniquidad se transmite desde generación en generación. Y nosotros quizás poseemos cosas malas que son la herencia que nos han dejado. Pero nosotros tenemos a Jesús. Y Jesús, yo creo que lo hablaba con los chicos en estos días, cada paso que Él hacía sobre la tierra era para romper maldiciones. Y vemos que Él se movía y decía, bueno, voy a ir a Gadara a libertar a un endemoniado, porque quiero cambiarle su vida. Quiero cambiar la maldición en bendición. Y Él antes de salvar y de liberar al gadareno, a los gadarenos, Él iba y hacía otros milagros. Porque Jesús, Él ya tenía toda la ruta, Él tenía todo preparado. Y yo me asombro, ¿no?, cuando leo la palabra, porque este versículo lo conocía, pero no conocía el de Génesis. Y cuando leí que desde el principio se promulgó esta maldición y Jesús vino a romperla, me impresionó, pero tremendamente. ¿Y por qué le llamé 2 o 3 a este mensaje? Porque cuando hay 2 o 3 en el pueblo de Dios, suceden cosas impresionantes. Y yo, después de tener esta palabra, veía las gradas en la iglesia, ¿no? Y si nosotros las vemos, son de 3, son de 3, son de 3, y quizás hay 3 o 2. ¿Y por qué está la presencia? Porque hay 2 o hay 3, o hay 2 o hay 3 que están llenos del Señor. Y cuando hay 2 o 3 que están llenos del Señor, la presencia está, y se rompen maldiciones. Vamos a Nehemías capítulo 13. Vemos que acá estaban construyendo, ¿no? Estaban reconstruyendo a lo que somos llamados nosotros. Nehemías 13:7.
Dice la palabra del Señor. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y esto me impresiona, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Dentro de esta casa no debe estar Tobías. ¿Y por qué digo que no debe estar Tobías? Porque Tobías viene a sembrar desánimo, Tobías viene a robarse la presencia. Y en la iglesia, en el refugio de paz, debe estar la presencia del Señor y el pueblo. Amén. Porque el Señor actúa de dos. Y no puede estar la presencia del Señor, su pueblo y Tobías metido, instalado acá adentro. ¿Qué hace Tobías? Viene y abre el corazón de los cristianos. No, vos no vas a poder reconstruir, no te vas a poder santificar. Eso es lo que hace Tobías. Pero el Señor, a través de Nehemías, el pueblo y Tobías, que dijo, no, es mucho. Y el Señor me mostraba eso. En mi casa debe estar mi presencia, debe estar mi pueblo y no debe estar Tobías. Porque 2 o 3, pero tienen que estar en unidad. Porque el Señor anhela la unidad. Amén. Pero Tobías no debe estar. Y que nos quede eso claro, hermanos. Yo les ruego, porque quizás Tobías no entró por Nehemías. Y nuestro Nehemías está muy firme. Nuestro pastor su decisión es reconstruir. Pero acá a través de Eliasib entró. Y es nuestra responsabilidad que no entre Tobías a este lugar. Pero si entra, ahí va a estar Nehemías. Amén. Vamos a repasar una historia que me encantó, que me la compartió mi hermano Renzo, que es sobre Abraham y Sara. Amén. Y estaba Abraham, Sara y Agar. Eran muchos, porque Abraham y Sara era el propósito. El Señor tenía preparado 2. El Señor en Nehemías tenía preparado que su pueblo y la presencia esté, que no esté Tobías. Y acá estaba Abraham, Sara y Agar. ¿Y qué hizo Abraham? Expulsó a Agar. Y eso es lo que debemos hacer en esta mañana. Yo le ruego al Señor que nos dé de su fuerza, nos dé de su poder para poder expulsar a Agar. Porque la decisión es de nosotros. El Señor nos dice, debes expulsar a Tobías, debes expulsar a Agar. ¿Y qué vamos a hacer con la palabra del Señor? Vamos a 2 de Reyes capítulo 4, sabiendo que el Señor transforma toda maldición en bendición. Si nosotros leemos la Biblia, podemos ver que el Señor usaba mucho de a 2 personas. Ahí se presentaba Moisés y Aarón frente al faraón, porque el Señor utiliza a 2 o 3. Segunda de Reyes, capítulo 4, es el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Vemos en esta historia que está Eliseo, la mujer y sus hijos. Dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y ella se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, y esto me gustaría que nos quede grabado, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un siervo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.
Y vemos cómo fue la salvación a esta casa a través del aceite. Y lo que el Señor me decía es que si vos querés que tu familia, toda tu familia sea salva, que toda tu familia pueda alcanzar la salvación, debes llenarte de aceite. Porque cuando las vasijas estaban totalmente llenas, ahí vino la salvación para esta familia. Y el Señor utilizó a Eliseo, a la mujer y a los hijos, 2 o 3. Y la palabra, los números en la palabra son impresionantes. Así que, mis hermanos, si ustedes anhelan que toda su casa se rinda ante los pies del Señor, primero deben llenar las vasijas, deben estar llenos del Señor. Y esto es un trabajo, porque vemos que ella se tomó el trabajo y fue y preparó cada vasija. Y no fue de la noche a la mañana. Es en un tiempo, pero la bendición y la salvación para sus casas, yo lo creo con todo mi corazón, y para mi casa, todos vamos a estar, todos. Porque el Señor salva no a uno o a dos, salva a todos. Pero debes llenarte del Señor. Cada momento que estemos 2 o 3 y se llene este lugar de su presencia, debes llenar tu vasija y decirle: Señor, llename, porque quiero que mi copa esté rebosando y toda mi familia va a ser salva. Hay cánticos en la Biblia, hay cánticos que se han pronunciado de 2 o 3, que los ha usado el Señor impresionantemente y nos quedaron de figura para nosotros. Vamos a Éxodo 15, me gustaría que veamos solo el título. Y yo le puse a este cántico el cántico de los libres. El título de Éxodo 15 es Cántico de Moisés y de María. El cántico de los libres es de a 2. Y vemos que el cántico lo empezó Moisés y María, ¿y qué hizo? Todo el pueblo cantó. Hace falta que 2 estén libres en un lugar para que todo el pueblo pueda ser liberado. Y si tu cántico es de libertad y el cántico del que está cerca tuyo es de libertad, ya está. Ahí va a descender la presencia del Señor. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué, Señor, podemos sentir tan clara la presencia en este lugar? Es porque hay más de 2 o 3 libres. Y el cántico de los libres es un cántico que lo pronuncian 2 y empieza todo el pueblo a cantarlo. En la alabanza lo pronuncian 2 libres, todo el pueblo lo canta. Hay cánticos que me llenaron el corazón, y uno lo vi el otro día cuando nuestro pastor nos compartió sobre aquellos que vencen, los vencedores. Yo le puse el cántico de los más que vencedores. Está en Apocalipsis 15:3. Así como el enemigo utilizó 2 o 3 en el principio, nos va a utilizar nosotros, iglesia. Nos va a utilizar cuando cantemos y entre alguien que está en prisión, va a ser libre. Pero debemos ser libres. ¿Y cómo somos libres? Por la palabra. Y este grupo, los más que vencedores, vamos a ser vos y yo. Vamos a cantarlo. Hoy en día, como cantamos acá en la tierra, lo vamos a cantar en el cielo. Y cantaban un cántico. El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Muy parecido a lo que cantamos en la iglesia. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El cántico de los más que vencedores es el cántico de 2. El cántico de los libres es el cántico de 2. Y el Señor, que usa 2 o 3. El enemigo, que hizo en el principio, utilizó 2 o 3 para traer maldición. ¿Qué hizo Jesús? Rompió la maldición y dijo: de ahora en más en la tierra voy a utilizar a 2 o 3. Y me llena el corazón. Y el que sube, Judá. Vemos que en la antigüedad, cuando había batalla, Judá iba al frente, pero no era solo Judá. Vamos a Jueces, capítulo 1. Estamos viendo los cánticos de 2 o 3.
Judá y Simeón. Subió Judá, pero Judá no iba solo. Judá y Simeón capturan a Adoni Bezek. Judá no iba solo, Judá no va solo. La alabanza en la iglesia no va sola, va con todos ustedes. Porque si no, en las reuniones subiría Judá nada más a la presencia del Señor. Pero no, es Judá y Simeón. Nosotros vamos a subir con la alabanza. Y cuando finalice la palabra, vamos a subir con Judá, amén. Todo el pueblo unánime. Y nosotros somos la novia del Señor. El Señor nos está preparando y es evidente y es clarito cómo el Señor nos está preparando. Y el Señor nos está, a través de su palabra, nos está dando esas cartas. Porque ¿qué hizo Nehemías? Nehemías, él dijo, yo tengo que reconstruir, tengo que avanzar en mi caminar, pero no puedo ir sin las cartas. Y si nosotros queremos ser libres, queremos entonar cánticos de libertad, queremos estar entre los más que vencedores, debemos tener esas cartas, así como tenía Nehemías. Hay diferencia entre un cristiano que lleva cartas y entre un cristiano que no lleva cartas. Porque la diferencia, ¿cuál es? Que Tobías se mete. ¿Cuál es la diferencia? Que Tobías se apodera de... Oye, ¿quién es templo? Yo soy templo, vos sos templo del Señor. Y Tobías, ¿qué es lo que quiere hacer? Infiltrarse en ti. Se quiere meter y quiere robarte la presencia del Señor. ¿Qué quiere hacer? Quiere que sobre tu cabeza esté la maldición de Lamec. Que si alguien te hace algo, vos se lo pagás 70 veces 7. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Y eso es lo que no debe estar en esta iglesia. Y con la ayuda del Señor lo vamos pero a eliminar. Dice que al que tiene se le dará más. Lo dijo Jesús. Y al que no tiene se le quitará. Y esa palabra yo la tomo como que lo que tengo en el Señor quiero que sea más. Y lo poco que no quiero tener va a ir desapareciendo. Si yo tengo ira en mi corazón, eso tiene que ir disminuyendo. Porque dice que al que tiene se le dará más. Pero nosotros ¿qué tenemos que buscar? Tener poco de eso, menguar, que vaya menguando y va a desaparecer, hermanos. Es así, la palabra es clara. El cántico de Moisés y María, el cántico de los más que vencedores, era el cántico de Moisés y del Cordero. Y Judá subía, pero no iba solo. Y en Cantares 6:13, por eso digo que somos la amada del Señor, vemos que la amada era semejante a la reunión de dos campamentos. Cantares 6:13 dice, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y míranos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Y yo siempre lo tomo, ¿qué veréis en la iglesia Refugio de Paz? Algo como la reunión de dos campamentos. Dos o tres, eso es lo que me habló el Señor, de 2 o 3. Y en cada lugar donde nos movamos, deben haber 2 o 3 para que esté la presencia del Señor. Y en esta iglesia yo lo creo con todo mi corazón y se puede sentir que somos como la Sulamita. Y que la gente que va a entrar, porque no es que vamos a hacer solo nosotros, el Señor nos está dando cartas para que estemos bien preparados para cuando vengan personas. Y cuando la gente entre va a decir, acá veo que hay 2 campamentos, porque son la Sulamita. ¿Y qué es la Sulamita? La Sulamita tenía características. La Sulamita amaba al amado, estaba totalmente enamorada. Y si yo digo mi amado es rubio, mi amado es señalado entre 10.000, es porque de todo lo que vi, de todo lo que conocí, lo prefería a Él. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y yo a alguien que amo, a alguien que prefiero, dejo todo por Él. Y yo creo que estamos llamados a hacer esa iglesia novia. Vamos a Isaías. Y yo creo que, ¿por qué digo que va a entrar gente a esta iglesia y nos tienen que ver como un pueblo diferente? Es porque lo que vamos a pronunciar de nuestra boca va a ser un anuncio que es diferente. Y desde el principio se anunció algo tremendo. El Señor lo que anhela es dar a luz hijos. Dice que la iglesia da a luz a hijos.
Y yo creo que los hijos que debemos dar son de la característica de Juan el Bautista. Porque ¿cuál era la misión de Juan? Era prepararle el camino al Señor. Y así como vino, va a volver. Y las palabras de Juan el Bautista eran las palabras de Juan y de Isaías. Eran las palabras de dos. Vamos a Isaías 46, 10. En la NBI. Juan tenía un anuncio. Dice la palabra del Señor: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Isaías 43. Vamos a ver si no es parecido a lo que decía Juan. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Qué decía Juan? Yo debo menguar y él debe crecer. El anuncio que vino a hacer Juan era el anuncio que hizo Isaías. ¿Y por qué? Porque es impresionante. Lo anunció Isaías, lo anunció Juan y hoy lo anuncia la iglesia. Y yo veo la historia cuando se le presenta a Zacarías, el ángel, y le dice: vas a tener un hijo, el cual va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Y cuál fue la respuesta de Zacarías ante eso? ¿Cuál fue la? Yo a ustedes les estoy diciendo que vamos a dar a luz hijos del tipo de Juan el Bautista. Que no solo nosotros vamos a decir Cristo viene. Porque dice que la mala dice ven y los que oyen dicen ven. Vamos a hacer más. ¿Cuál fue la respuesta de Zacarías? ¿Será cierto esto? No, pero ya estoy, no, yo creo que ya no, ya estoy grande, ¿no? ¿Y qué pasó con Zacarías? Mudo. Y el Señor quiere que nosotros abramos nuestra boca. Y quizás por la incredulidad, digamos, no, pues este chico está equivocado. Vamos a dar a luz hijos, como fue Juan el Bautista. Y ante el Señor que nos está diciendo esto, debemos creer. Porque el Señor nos dice: Zacarías, Iglesia de Refugio de Paz, vas a dar a luz hijos como Juan el Bautista. Y debemos creerlo, Iglesia, debemos creerlo. Porque si no, no vamos a poder abrir nuestra boca. Y eso es impresionante. Juan 1:23. La Biblia de las Américas. Y él dijo, habla de Juan: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hoy nosotros decimos, como dijo Isaías, como dijo Juan el Bautista, así lo decimos nosotros, 2 o 3. Y así como se pronunció esa voz, así se pronunciará la voz en el fin. Debemos creerlo. Hoy en día estamos nosotros y el Espíritu. Y esto me gustaría que lo conversemos. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: mi Padre y yo somos uno. Y el Espíritu Santo en ese momento hacía apariciones en la tierra. Pero cuando Jesús es crucificado, resucita, Él se va a la diestra del Padre. ¿Y qué dice Él? Yo les dejo al Consolador. Hoy en día en la tierra, Jesús hace apariciones, pero ¿quién está? Está el Espíritu Santo. ¿Y cómo actúa el Señor? Actuó Jesús y el Padre, el Espíritu hacía apariciones. Hoy en día está Jesús a la diestra y acá está la Iglesia y el Espíritu. Por eso en Apocalipsis dice: y el Espíritu y la novia dicen ven, 2. Y los que oyen digan ven, 3. A través de 2, a través del Espíritu y de nosotros, la gente va a decir ven, Señor Jesús. Creámoslo, porque así va a ser. Porque
cuando Jesús llega a una persona, y lo vamos a ver ahora, el Señor le cambia las maldiciones. Le dice, veo que tenés la maldición de Adán, veo que tenés la maldición de Lamec. Aparezco yo y rompo maldiciones. Eso es lo que hace el Señor. ¿Y qué hace el Señor? Te cambia la vida. ¿Y qué hace el Señor con nosotros, con su iglesia, con los que nos está preparando? Te cambia el mensaje. Y yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo, por eso debemos tener las vasijas llenas. El aceite es la unción. Y no solo yo me voy a llenar del Espíritu, voy a estar totalmente consagrado porque quiero que se salve en mi familia. Eso es una bendición, pero dice que Él se va a buscar a Él mismo. Así que nos conviene estar con las vasijas llenas. Porque si Jesús estaba totalmente lleno del Espíritu. En Lucas 4 dice, Él fue movido por el Espíritu Santo. Y alguien que está lleno del Espíritu Santo está controlado totalmente. Y lo hablamos en Batán, que una persona que dice estar llena del Espíritu Santo es aquella que su vida está totalmente bajo el señorío del Espíritu Santo. Así que, el otro día mañana me decía una gran verdad. Dice que hay toda una generación que ha creído estar llena del Espíritu Santo y está engañada. Porque yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu y salgo de acá y voy y peco y voy... No. Una persona que está llena del Espíritu Santo, que está llena, es aquella que es diferente, es aquella que nos cambia la vida. Por eso me van a escuchar que constantemente le pido al Señor, Señor, que nos llene de su Espíritu Santo, porque nuestra copa aún no está rebosando, pero vamos en camino. Amén. ¿Y qué dice la iglesia? Cristo viene. 2 palabras. Maranata, Cristo viene. Y yo digo que hoy el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo, pero Jesús también está con nosotros. En Mateo 18:20 es una promesa que Él nos dio. Y Él nos ha dejado el Consolador para que nos ayude y para que nos ayude a ser la voz. Pero Jesús está. Miren lo que dice este versículo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo creo que hoy nos congregamos en su nombre. Allí estoy. Y yo en medio de ellos. Es impresionante. Porque cuando está Jesús en un lugar, pasan cosas, hay liberación, hay alegría, hay gozo. Pero cuando está la presencia del Señor, pueden pasar no solo cosas buenas, sino cosas malas también. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque vemos que en los hechos, cuando comenzaba la iglesia, cuando apenas comenzaba, ya le mentían al Señor, ya le mentían al Espíritu Santo. Y qué tremendo, ¿no? Porque se juntaban, dice que ellos estaban en el templo, ellos compartían todas las cosas, y había dos justamente, había 2 que le mintieron al Espíritu Santo. Ananías y Zafira. ¿Y qué pasó? Murieron los 2. ¿Y qué misericordia tiene el Señor? Porque creo que todos los que estamos acá, algún día hemos entrado a esa puerta y mintiéndole al Espíritu Santo estuvimos bajo la presencia del Señor. Y ¿cómo no decirle te amo? ¿Cómo no darle las gracias? Porque no merecemos lo que nos ha dado el Señor. Pero en su inmensa misericordia nos cambia las maldiciones y nos está cambiando. Porque yo veo un apóstol Pablo que él sí tenía revelación. Él se había ido al cielo, lo habían llevado, le habían mostrado tremendas cosas. Y decía, yo lo que quiero es conocer a Jesús. Y eso es lo que digo yo. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero que se rompan las maldiciones en mi vida. Quiero ser de esos 2 o 3 que se juntan en un lugar en su nombre y desciende la gloria del Señor. Vemos que cuando aparece Jesús hay transformaciones. Y se le apareció a 2 de sus discípulos en Mateo 20:29.
2 ciegos reciben la vista. 2 ciegos. Ahora vamos con los 2 discípulos. Espérenme un poquito, vamos a ver los ciegos. 2 ciegos reciben la vista. ¿Cuántos creen que hemos sido ciegos nosotros? Amén. ¿Y por qué no digo solo hemos, sino que hoy en día podemos ser ciegos? Porque hay cosas que deben ser nuestros ojos, así como le sacaron a Pablo, así debe pasar con nosotros. Hay cosas que deben ser quitadas y eso solo hace la presencia de Jesús. 2 ciegos reciben la vista. Dice, y al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. El 32 dice, deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Me encanta cómo lo dice Mateo acá. Entonces Jesús se compadeció, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. En la ciudad de Jericó, la particularidad que tenían los ciegos es que ellos se ponían a un costado del camino y se cubrían con una capa negra. Y vemos que figura, cuando nosotros tenemos esa capa de pecado negra, nos impide tener visión clara. ¿Y qué fue lo que el poder, ¿no?, que les dio visión? Es Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando 2 o 3 se juntan en su nombre y está Jesús en medio de ellos, hay ciegos que tienen la posibilidad de tener visión. Y yo creo que muchas veces le he dicho, Señor, abre mis ojos, porque quizás el Señor se hace presente en este domingo y nos da apertura de ojos, nos da visión. Pero salimos de este lugar y nos ponemos la capa de pecado negra. Y otra vez el Señor se hace presente el martes y nos quitamos la capa y le decimos, Señor, quiero ver. Y otra vez el Señor tiene misericordia de nosotros. Qué lindo sería que nos despojemos de esa capa y podamos avanzar en visión. Y yo creo que no es solo para los mundanos, para los cristianos y para la amada también. Porque quizás vemos a la amada como que era súper, como que no se equivocaba. Y en Cantares 1:6, vamos a un segundito. Dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Y yo puedo ver en Isaías también que el Señor nos compara, ¿no? Y Él dice que Él guarda su viña. Dice que prepara una viña, la cerca, le quita las piedras y después se la da para que su pueblo la guarde. Y su pueblo pecaba, Y la amada, la viña es la vida. Y el Señor nos ha dado una viña, una vida para guardar. ¿Y qué hacemos nosotros? No la guardamos. Y es cosa de la amada también, porque la amada va a ser aquella que se case, pero la amada tampoco en ciertas ocasiones no guarda la viña. Y qué impresionante, ¿no? Porque el Señor dice, yo planto la viña y ahí miro a que dé frutos. Y hace poquito me encantó lo que nos compartían en la adoración, porque ven a este jardín. Esta iglesia es un huerto, esta iglesia es una viña. Nosotros, cada uno, somos huerto del Señor, somos plantíos, somos una viña. ¿Y qué hace el Señor con nosotros? Nos mira y nos da todo. Bueno, yo te quito la ceguera y te miro a ver qué haces, si te pones la capa o no. Porque la capa es algo que nos identifica en el mundo espiritual. Quizás nosotros vemos a Mario, que está con toda la facha, bien vestido, y el tema es espiritual, el tema es por dentro. Porque yo creo que todos nosotros sentimos, y es cuando la presencia está, que se nos quita. Ayer el pastor
nos compartió sobre los mantos. Y yo creo que yo lo pude sentir muchas veces como el Señor viene y te viste con el manto blanco. Y te quita, y te cambia, y el negro es arrojado. Pero, ¿por qué ir y otra vez salirnos del camino y ponernos el manto negro? Si nosotros logramos dejar de usar el manto negro, aborrecerlo, porque dice que la gracia del Señor nos hace amar lo que Él ama, como cantamos, y aborrecer lo que Él aborrece. Así que cuando Jesús está, primero tenemos que lograr que nos juntemos y que Jesús esté. Cuando Jesús esté, hay cambios de mantos. Hay cambios de mantos. Y los ciegos identifican, uy, viene Jesús, y ahí está la acción del ciego. Porque el ciego debe querer mirar todos los días. Hoy domingo, el próximo domingo, si tenemos la capa, saquémonos la capa y digamos, Señor, Hijo de David, tené misericordia de mí. Yo se lo digo todos los días al Señor. Y mañana puedo agarrar y puedo leer este capítulo y digo, Señor, dame visión, porque así es la palabra. Y a alguien que el Señor le da visión, vamos a leer este capítulo, este versículo, y nos va a dar otra palabra. Y me encantó como el Señor, dijimos en el principio, que cambia la maldición en bendición. Y así, ahora sí, vamos a los dos discípulos. Lucas 24. Acá iban dos que habían escuchado a Jesús. Iban dos, que no se os olvide, hermano, 2 o 3. Acá iban dos que iban desanimados, iban rumbo a la tibieza. ¿Y qué pasó? Se presentó Jesús. ¿Qué pasó con los ciegos? Se presentó Jesús. El 24:13 dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Ahí iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban hablando sobre la muerte de Jesús, para resumirlo. Y se les aparece Jesús y dice que les abrió las Escrituras. Y esto me impresiona. A través de la Santa Cena. Y quiso recién nosotros, el Señor nos dio a comer la Santa Cena. Y nos abrió las Escrituras. Y el versículo 35 dice, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando está Jesús, cuando está la Santa Cena, se nos abren los ojos, se nos abre la palabra. Y creo que en estos últimos tiempos el Señor nos está haciendo eso. Nos está llevando, cuando nos abren las Escrituras y nos dicen en el Génesis, el diablo se encargó de implantar maldición sobre ustedes, sobre toda la humanidad. Y si nosotros salimos de la iglesia y prendemos los noticieros, ¿qué vemos? Vemos la sentencia de la MEC. Vemos que hay rumores de guerra, vemos que, bueno, este país me hace esto, le voy a hacer 70 veces 7, porque así es el mundo. Yo digo que la solución para todo problema en el mundo es Jesús. Y el Señor, ¿qué hace? Te doy mi palabra, y tengo acá en la iglesia 2 o 3 que los estoy liberando, y todo el pueblo va a entonar cánticos. Y eso es lo que yo les quería decir, que 2 o 3 en la iglesia, 2 deben entonar un cántico, como fue el cántico de Moisés y María, que ellos elevaron un cántico y todo el pueblo cantó. Y el cántico de Moisés y del Cordero es el cántico que vamos a entonar. Y el Señor, ¿qué hace? Dice, bueno, me voy a Mar del Plata porque veo que hay 2 ciegos allá. Y tiene que pasar mi presencia por ahí. Y dice, bueno, me voy porque tengo 2 que son míos, porque ellos eran de Jesús. 2 que son míos, que están desanimados. Y voy a ir y les voy a dar de mi palabra, les voy a abrir las Escrituras y les voy a dar mi Santa Cena. Les voy a abrir los ojos. ¿Pero para qué hace eso el Señor? Dice que estuvimos viendo que así como se levantó la voz de Isaías, la voz de Juan el Bautista, va a ser levantada la voz de nosotros, de la iglesia, 2 o 3. ¿Y para qué el Señor nos quita nuestra ceguera? ¿Para qué el Señor nos hace y nos cambia la vestidura? ¿Para qué el Señor nos anima con su palabra?
¿Para qué el Señor nos quita toda tibieza? Para que pronunciemos un mensaje. Porque si el Señor a mí me quita la capa de pecado, me da visión, si el Señor viene a mi vida y me abre las Escrituras, si el Señor envía a Nehemías que me reprenden a Tobías y estoy en una casa donde cuando hay 2 o 3 la presencia baja, no puedo ser mezquino. Y nosotros como iglesia, como casa espiritual, tenemos un legado y es prepararle el camino al Señor. Y Juan ya estaba lleno desde el vientre. Juan vino a la tierra y sabía que tenía que preparar el camino. Y nosotros el Espíritu Santo nos está llenando para que podamos ser esa voz. ¿Y qué hizo Jesús? Envió 2 en 2. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y prestemos mucha atención porque toda nuestra cristiandad hemos escuchado, bueno, sí, cuando salimos a repartir trataditos, vamos de 2 en 2. Cuando nos juntamos, vamos de 2 en 2. Pero miren lo que les dijo Jesús. Comenzó a enviarlos de 2 en 2, y esto es tremendo, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Primeramente, les dio autoridad. Y yo meditaba, ¿no?, en mi corazón cuando estaba en casa, y un espíritu inmundo no es cuando viene una persona solamente, y se manifiesta el espíritu inmundo. Nosotros salimos de la iglesia y en todo el aire hay espíritus inmundos. Nosotros vamos a nuestra casa, en mi casa espíritu inmundo, en nuestra casa puede haber espíritus inmundos. En todos lados hay espíritus, porque toda la tierra, ¿quién la gobierna? El enemigo. ¿Y qué nos da el Señor? El Señor nos anima, el Señor nos da su palabra para que salgamos y nuestras palabras tengan autoridad. Y es importante porque cuando nosotros llevamos la capa, ¿qué vamos a hablar los espíritus inmundos? ¿Con qué autoridad vamos a hablar? No. Y yo creo que la decisión de nosotros de querer quitarnos esa capa y cuando Jesús viene a nosotros, Él nos prepara. Y eso es lo que yo compartía en el altar en casa. El Señor nos está preparando para enviarnos de 2 en 2, no para ser mezquinos, porque en Judas dice, a los que dudan, convencerlos. Pero si yo no tengo cartas, ¿cómo voy a convencer a otro? Si yo no viví eso, ¿cómo lo voy a convencer? Si yo no tengo la autoridad que me dio Jesús, ¿cómo lo voy a convencer? Y es impresionante porque Jesús estuvo con ellos, les habló, les dio cartas, les dio ejemplo y dijo, bueno, los mando de 2 en 2. Y eso hace con nosotros. Hoy nosotros vamos a salir de la iglesia de 2 en 2 y debemos tener esa autoridad, porque alguien que tiene autoridad no cae tan fácilmente entre los espíritus inmundos. Todos los pecados que se cometen en la intimidad, en cualquier lugar, son la influencia de espíritus inmundos. ¿Y por qué cedemos? ¿Por qué caemos? Es porque no estamos siendo instruidos y no tenemos la autoridad todavía. Pero es un desafío, amén. Yo creo que si en mi caminar yo veo cosas que deben cambiar, bueno, es un desafío. Tengo que llegar a esto. Tengo que llegar a que Jesús me envíe y me dé autoridad sobre espíritus inmundos. Porque si no, nuestra cristiandad va a ser mediocre. Y el apóstol Pablo decía, yo corro como para ganarla. Y bueno, me tropiezo, puede ser que caiga, puede ser que algún espíritu inmundo tenga más autoridad que yo, pero debo instruirme, debo sacarme esa capa y debo llegar a este nivel. Y yo creo que en esta iglesia van a haber muchos que van a salir de 2 en 2. Pero debemos pedirle, como hizo Nehemías, dame cartas, Señor. Y el versículo 8 es tremendo. Y les mandó Jesús que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y es tremendo porque yo puedo ver que Jesús te envía, te da autoridad, pero te dice, livianito te quiero. ¿Por qué le dijo que no lleven 2 túnicas? Porque ellos tenían que ir por fe. Porque es fácil, hoy vemos mucha gente, ¿no? Muchos predicadores,
Pero los primeros, los discípulos, los que tenían autoridad de verdad, ellos iban livianitos, no tenían de qué aferrarse a la tierra. Y Jesús les dejó claro en eso. Le dijo, no lleven 2 túnicas, lleven las sandalias, pero no lleven dinero, no lleven nada. Vayan por fe. Y nosotros debemos ser como ellos. Porque cuando el Señor nos venga a buscar, porque yo creo que todos nosotros vamos a tener esa autoridad y vamos a salir a hablar, vamos a ser esos discípulos. Pero el Señor no quiere que tengamos nada, que estemos livianitos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y qué linda la obra que hace el Señor con nosotros. En Isaías 61, ya vamos a finalizar. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. La copa estaba rebosando. El Espíritu estaba en él, él estaba lleno. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Alguien que no está libre no puede hacer esto. Alguien que no está lleno del Espíritu no puede hacer esto. Alguien que no está totalmente ungido no puede hacer esto. Por eso tenemos que escalar peldaños, porque hay niveles que debemos llegar. No podemos que nuestra vida sea una vida cristiana mediocre. Debemos venir y debemos todos los días llenarnos, porque si el Señor a los que va a enviar, los va a enviar de 2 en 2 a que salgan y les va a dar autoridad, pero debemos llegar a este nivel. Vamos a bajar, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿No notan algo en este versículo? Dice, óleo de gozo en lugar de luto, gloria en lugar de ceniza. ¿Qué cambia el Señor? Maldición en bendición. ¿Y qué hace el Señor? Da gloria y da gozo. El versículo 4, como Nehemías, gente que tiene cartas, gente que está llena del Espíritu, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y en el libro de Proverbios 25 dice que un hombre sin dominio propio es como una ciudad con su vallado derribado. Qué tremenda comparación, porque el dominio propio hace que perdamos la bendición que nos dio el Señor. Cuando nosotros caemos ante la tentación, no guardamos la viña, como Cantares 1:6, todo el vallado que hace el Señor se rompe. Y ahí, bueno, ahí van a venir nosotros que vamos a hacer de ellos, que vamos a reedificar como Nehemías. Pero todo en el camino del Señor tiene un avance y debemos lograr. Vamos a ver unos versículos y ya vamos a orar. Zacarías 4:12. Es una visión que se le dio al profeta Zacarías sobre estos tiempos. Dice, hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué hacían estos 2? Vertían aceite. Y vemos que ayer el pastor nos compartió este versículo diciendo que son figuras de los 2 testigos. Pero ¿qué hace el Señor? Utiliza de a 2 para vertir aceite.
Yo les invito a que se pongan de pie. Les invito a que venga todo Judá, que venga toda la alabanza. Porque vamos a subir a la presencia del Señor. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu, 1, y la novia, 2. Dicen ven. Y el que oye, 3, diga ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. 2 o 3. El Espíritu y una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Judas 1:14. Profecía de Enoc. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras. ¿Con quién viene el Señor? Con sus decenas de millares. Ahí venimos nosotros. Hoy en día el Espíritu y la novia dicen ven. Son 2 los que dicen ven. Y por nosotros Dios, que digamos ven, los que oyen dirán ven. Juan el Bautista decía, he aquí viene el Señor. Isaías también lo decía, eran 2. Y hoy nosotros decimos, vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová. Porque aquí que el Señor vendrá, y no vendrá solo, vendrá Él y sus decenas de millares. Porque el Señor no actúa solo. Quieres que tu casa, que tu familia sea libre de llenarte. Y el Señor está enviando a siervos del Señor de la talla de Eliseo, los cuales te darán la revelación y te dirán, debes llenarte de aceite. Si quieres que toda tu familia caiga ante los pies del Señor, tu vasija debe estar llena de aceite. Eliseo, la mujer y sus hijos. 3. 2 Padre, te ruego, Señor, dice que cuando estaba Pablo y Silas, estaban 2 en la cárcel, entonaban himnos a Dios y todos los presos fueron libres. En la iglesia Refugio de Paz, que levante sus manos aquellos que son como Pablo, aquellos que son como Silas, aquellos padres que levantan un cántico al cielo, y cuando levantan el cántico todo el mundo espiritual tiembla. Dice que fue un estruendo cuando ellos cantaron. Padre, te ruego, Señor amado, iglesia, vamos a todos juntos, en unidad. Dice que cuando hay 2 o 3, la presencia del Señor baja. Y en este momento vamos todos juntos. Oí jamás, todos juntos vamos a la presencia del Señor va a descender en este lugar. Padre, de todo manto de pecado, Señor amado, es quitado por la presencia de Jesús. Todo manto que impide la visión es extirpado en el nombre de Jesús. Todo manto que no te permite avanzar, todo manto que no te permite ser un cristiano de la casa a la cual fuiste llamado, lo reprendemos en el nombre de Jesús. En este lugar se alaba Cristo. Estamos en un lugar donde la presencia desciende. Aquellos que han venido desanimados a través de la presencia de Jesús, todo desánimo, toda tibieza es reprobada en el nombre de Jesús. Te vas a ir de esta iglesia con cartas, te vas a ir de esta iglesia con la presencia del Señor. Todas las señores
reprendida en el nombre de Jesús. Todo desánimo es reprendido. Todo pensamiento negativo, todo pensamiento que te impide el avance en el nombre de Jesús. Porque acá está la presencia del Señor. Cuando hay dos o tres, cuando hay dos o tres, solamente cuando hay dos o tres, ahí desciende el Espíritu Santo. Y iremos ver y proclamaremos, ven Señor amado. Debemos llenarnos del Espíritu Santo. Llévenos, Señor, nuestras vidas. Llévenos, Padre Santo. Padre, que puedan entonar un cántico de liberación. Así como María, toda la iglesia, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena. Vamos, que tu copa rebose de la unción. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. El Señor descenderá del cielo con sus millares. Ahí estarán los que están llenos del Espíritu Santo.